Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad. Así como cantábamos hace un rato, tu fidelidad es grande, Señor. Es muy grande. Tú, siendo Dios, Señor, estás atento a cada una de las necesidades de tus hijos. Tú estás atento a cada uno de los corazones que te buscan. Atento, Señor. Señor, pongo este tiempo delante de ti, esta prédica, esta enseñanza, basada en tu palabra, Señor, en tu consejo. Señor, que cumpla el objetivo por el cual va a ser entregada. Para cada uno de los que aquí estamos, que se cumpla el propósito que tú tienes para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene relación con uno de los anuncios que se dio. Porque la próxima semana comienzan 3 instancias de oración. El martes a las 8, de 8 a 9, miércoles y viernes 6:30 a 7:30 de la mañana. Online, las tres instancias. Así que hoy vamos a hablar de la oración. Pero la oración va de la mano, el ingrediente principal de la oración es la fe. Así que esta enseñanza se llama así: oración y fe. Para los que están tomando nota, oración y fe. El medio. Este es el medio que Dios estableció para comunicarnos con Él. Dios estableció la oración. La oración, en palabras muy simples, básicamente es conversar con Dios. Es tener un diálogo con el Señor. Es la instancia en que abrimos nuestro corazón hacia Él. Le contamos nuestras cosas. Como Él quiere que nos acerquemos así como un hijo se acerca a su papá y le cuenta las cosas. Papá, me está pasando esto. Papá, ayúdame. Papá, necesito un consejo de ti. Eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Dios estableció la oración. La oración viene directamente del corazón de Dios. Viene directamente de su corazón. Y el alcance de la oración es ilimitado. No tiene límite. Eso entendámoslo súper bien. La oración no tiene límite. Porque quien escucha la oración, quien responde la oración, es un Dios que no tiene límite. Es un Dios todopoderoso, eterno. Así que nuestra oración no tiene límite. No le pongamos límite a Dios pensando en algún momento, no creo que esto lo pueda contestar el Señor. No creo que mi oración la pueda escuchar y contestar. Si es de acuerdo a su perfecta voluntad, sí la va a contestar de acuerdo a su opinión, de acuerdo a lo que Él estime que es mejor. Y el ingrediente fundamental de nuestra oración, vuelvo a recalcarlo, es la fe. La fe es imprescindible en la oración. La fe es la condición fundamental en nuestra oración. Es la compañera inseparable, digámoslo así. Oración y fe es la compañera inseparable de la oración. La oración es el medio para llegar a Dios, para tener una relación cercana con nuestro Padre. No hay otra forma, es por medio de la oración. Sin fe
no podemos llegar al trono de gracia. Sin fe no podemos llegar al trono de gracia. Por eso para Dios es tan importante la oración. Que sea un hábito, que esté implantado en cada creyente. Dios quiere tener un diálogo con cada uno de nosotros. Que tengamos cada uno de nosotros una vida de oración. Una vida de oración. Eso quiere decir que es ya un hábito. Eso ya está internalizado en la persona. Dios quiere tener una estrecha relación con sus hijos. Y está dispuesto a bendecir su vida con sus promesas. Y es por medio de la oración de fe que nos podemos apropiar de sus promesas. Podemos apropiarnos de todo lo que Él ha dispuesto para nuestra vida. Dios promete su fidelidad en todo tiempo. Nos promete provisión, perdón de pecado, vida eterna a través de su Hijo. En cierta ocasión, Jesús iba con sus discípulos caminando y tuvo hambre. La palabra enseña que Jesucristo fue 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre. Como hombre tuvo hambre. Vio una higuera, se acercó a sacar fruto de ella y no encontró ningún fruto de la higuera. Jesús la maldice, ya que no tenía fruto. Dios, Él hacía esto porque sabía que días después le iba a entregar una enseñanza a sus discípulos. Y aquí vemos, Él tenía todo bajo control. Todo. Él sabía que ese acto lo vieron sus discípulos y después iban a retomar se iban a recordar de eso. Y así fue. En ese momento Jesús les enseña. Días después pasan por el mismo lugar y los discípulos se acuerdan y ven la higuera y está completamente seca. A los días después que pasó por ahí. Y en ese momento Jesús le enseña un principio de oración. En Marcos 11:24, y vamos a ver ahí está. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este principio de oración así se lo dio a sus discípulos en su momento y es también dado a nosotros, a cada uno de nosotros, este principio de oración. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este principio tiene total validez para cada uno de nosotros hoy en día. Orar con fe. La oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. La persona debe tener fe para orar. Debe tener fe para orar al Dios invisible. Y debe creer que Él existe. En Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que Él existe. Y es galardonador de los que le buscan. La fe es imprescindible para agradar a Dios. Y a Dios sí le agrada que nosotros oremos, que tengamos ese tiempo de conversar con Él. Él quiere tener. A Él le agradan esos tiempos de calidad, así como lo veíamos alguna vez en los 5 lenguajes del amor, tiempos de calidad, de sentarse a conversar,
intimidad, de abrir nuestro corazón. ¿Qué mejor frente a Dios? ¿Estamos orando con fe? ¿Con esa fe que a Dios le agrada? ¿O voy a ir un poquito más atrás? ¿Estamos orando? Estas preguntas son para que nos escudriñemos y realmente revisemos, o mejor dicho, que el Espíritu Santo nos muestre, Él nos escudriñe y Él nos muestre cómo está nuestra vida de oración. ¿Está bien? ¿O está cojeando? ¿O está un poquito débil? Si realmente nosotros queremos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, debemos tener esa vida de oración. Una vida de oración, o sea, ya un hábito internalizado en uno. Y si aún no la tienes, ese hábito, es cosa de atreverse. Desde la próxima semana empezamos con 3 instancias para orar online. Se va a mandar el link, se conectan y ahí oramos, todos. Y si no te atreves a orar porque cuesta al principio, cuesta, es verdad, pero atrevámonos, porque cuando Dios ve que la persona quiere, aunque le cueste, Dios va a avalar eso. Dios va a avalar y va a romper ese como temor de hablar. ¿Qué van a decir? A lo mejor mi oración no es tan espiritual. No importa, atrévanse, hermano, atrévanse. Estamos todos llamados a hacer, estamos todos llamados a orar. Estamos todos llamados a orar. No es para algunos nomás. Nuestra oración debemos pedir con fe. La oración y la fe siempre van juntas, van de la mano. Orar sin fe no sirve de nada. Orar sin fe no sirve de nada, es mera palabrería. Son solamente palabras, porque no hay fe, porque lo que a Dios le agrada es la fe. Marcos 11:24 dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús le está enseñando a sus discípulos acerca de la oración. Podemos pedir cualquier cosa que sea de la voluntad de Dios. Debemos orar creyendo que lo recibiremos. Con fe, debe haber fe. Si se dan los 2 primeros puntos, se da la respuesta de oración. Primero, el primer punto, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir cualquier cosa, dice la palabra, y debemos orar creyendo que lo vamos a recibir. La fe es el principal ingrediente de la oración. Luego Jesús les dice, vamos a ir a Marcos 11:25 al 26. Dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Algo muy importante en la oración es estar a cuentas con el Señor. Si hay alguna falta de perdón, esta va a entorpecer la oración. La va a entorpecer. Mi oración va a tener un estorbo. Mi comunicación con Dios no va a ser una comunicación fluida. La falta de perdón es grave frente al Señor. Porque si no perdonamos, Él dice, tampoco Dios nos va a perdonar. Y esto significa estar fuera de la voluntad,
fuera de su voluntad. Amada Iglesia, si hubiera una falta de perdón, solucionémoslo lo antes posible, porque Dios quiere tener una relación íntima, fluida con cada uno de nosotros. El perdonar es una decisión. No que lo siento, no es que no lo siento, es una decisión. Así nuestras oraciones no van a tener estorbo frente a Dios. Él va a escuchar esas oraciones. Así nuestras oraciones llegarán al trono de gracia. Vuelvo a citar, no está puesta en la diapositiva, pero lo voy a citar. Marcos 11:24, donde dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Dónde creen ustedes que está el punto que detona la respuesta de Dios? ¿En que lo pides? O sea, solo por el hecho exacto. Claro, uno puede pensar que es porque lo pides, solo por el hecho de pedirlo lo recibiremos, o en que crees que lo recibiréis. Ahí está. En la fe que hay en la oración. Creer, en el momento que estamos orando, ya estamos creyendo que vamos a recibir. Ahí está. Ahí está. Dios ve la fe y responde nuestra oración. No es porque se lo pidamos solamente, es porque creemos que lo vamos a recibir. Dios ve nuestros corazones. Y la respuesta de oración viene por lo que Dios ve en nuestros corazones. ¿Con qué corazón estamos orando? ¿Con qué corazón estamos haciendo esa oración? Esa frase, creed que lo recibiréis, es la clase de fe que a Dios le agrada. Es la fe que se apropia de lo que pedimos. ¿Se dan cuenta que la fe es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de lo que estamos pidiendo? Si bien Dios es el que da la respuesta de la oración, pero cuando nosotros oramos con esa fe, creyendo que lo vamos a recibir, Dios responde. Esa es la fe que se apropia de la respuesta. ¿Se entiende eso? En la fe va más allá de creer así por encimita, sino que es una fe profunda, que cree que lo vamos a recibir, porque lo que estamos pidiendo es del agrado del Señor, está en su perfecta voluntad. Y la fe es tener la certeza absoluta que la respuesta viene de parte de Dios. La fe mira a Dios y a sus promesas. Qué importante la fe, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es la fe? La fe es imprescindible en la oración. Vuelvo a recalcar, una oración sin esa fe son meras palabras, ¿no? Pero esta es la oración que a Dios le agrada, la oración de fe. ¿Y cómo podremos fortalecer nuestra fe? Y así poder orar con una fe sólida, una fe poderosa, una fe inquebrantable, solo teniendo una estrecha comunión con Dios, una comunión constante, día a día. No existe otra forma. Esa es la forma de fortalecer nuestra fe, de que nuestra fe vaya creciendo. No existe algo como instantáneo, una pastilla, algo instantáneo que, me lo tomo hoy, mañana amanezco con una fe multiplicada. La fe se cultiva día a día, así como se cultiva una planta.
se cuida día a día. ¿Y cómo se cultiva? Con nuestra cercanía con el Dios, teniendo esa intimidad con Él, cultivando una vida espiritual con Dios, leyendo, meditando su palabra, teniendo tiempos de adoración. Tengamos tiempo de alabanza en nuestra casa. ¿Escuchamos alabanza o podemos alabar nosotros? Y así nuestra fe se va a ir fortaleciendo día a día. Y así nuestras oraciones van a ser oraciones de fe, oraciones sólidas, oraciones poderosas, oraciones hechas con esa fe, oraciones inquebrantables, como la hizo Jesús cuando maldijo a la higuera, oró con esa fe. Le declaró a la higuera que no iba a dar nunca más fruto, y así fue. Jesús oró con esa fe. Es una fe que no duda pero absolutamente nada. Está la certeza absoluta, 100%. Esa fe cree que Dios tiene todo el poder y que no hay ningún límite. A veces, somos nosotros los que le ponemos límite a Dios. Somos nosotros, porque Él no tiene límite. No hay nada que lo limite. Con el paso de los años, mucho hemos visto este tipo de oraciones y respuestas de oraciones. Oraciones que se han hecho, oraciones de fe, y Dios ha respondido. Hemos visto diversas sanidades físicas, emocionales. Una persona ora por trabajo y el Señor responde. Por estudios, matrimonios restaurados, matrimonios que han estado a punto de quebrarse, Dios los ha restaurado. Cuando ambos deciden, bueno, vamos a poner nuestra confianza en Dios, y a veces la última alternativa. Él tiene todo el poder, no hay límites. Por medio de la oración, Él ha restaurado vidas. Personas con adicciones han sido sanadas. Puertas que se abren donde han estado cerradas. Muchos llegando a Cristo. En fin, son respuestas de oraciones de fe. Hemos visto estas respuestas milagrosa, y podemos seguir siendo testigos de esta respuesta milagrosa, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hermanos. Por ejemplo, todos queremos una ciudad pacífica. Yo creo que todos concordamos que nuestra ciudad está violenta, hay maldad en las calles. Y todos anhelamos una ciudad pacífica, pero oramos por nuestra nación. Clamamos para que la paz y el consejo que está en la palabra sea el consejo que guíe a nuestras autoridades. Oramos por nuestros gobernantes. Si queremos una ciudad pacífica, si queremos que Dios haga cambios, oremos. Y ahora tenemos 3 instancias en la semana: los martes, miércoles, viernes, para orar. Aparte de que cualquier día ustedes pueden tener tiempo en sus casas, tiempos preciosos en intimidad con el Señor. Si queremos una nación cristiana, una nación que esté fundada sobre los valores que el Señor ha establecido, si queremos colegios, una educación cristiana, que nuestra justicia esté basada en la justicia de Dios, oremos entonces por nuestra nación.
Y Dios lo va a hacer. Y a veces decimos, no, ¿cómo vamos a orar por algo tan grande? Dios no tiene límites. Por eso muchas veces nosotros le ponemos el límite al Señor. Así oremos por lo que está cerca de nosotros, por lo micro, digamos, y por lo macro. Por lo pequeño, pero también podemos orar por una nación. Y el Señor no tiene ningún problema para cambiar el clima espiritual de una nación. Cuando sus hijos se unen en oración. En Ezequiel, hay un escrito en Ezequiel 27, 28 creo. Dice, y busqué a alguien. Busqué. Él estaba buscando un intercesor. Alguien que se pusiera en la brecha por una ciudad. Y no lo hallé. Qué triste que el Señor no halló ni siquiera a uno. Todos estamos llamados a interceder. Interceder es ponerse en la brecha. ¿Qué significa? Es ponerse entre Dios y la otra persona, o entre Dios y la nación. Es ponerse al medio, interceder. Es lo que Jesucristo está haciendo hoy en día por nosotros. Él intercede al Padre por nosotros. Ese es el ministerio que Él tiene en este momento. Todo el mover de la iglesia es por medio de la oración. Amados, todo. La iglesia se mueve. La iglesia, hay respuesta de oración cuando la iglesia ora. Todo. Y esto lo hemos visto a través de los años, nuestros pastores fundadores y todo el legado que han dejado, Pastor Mauricio, todo en la casa del Señor, nada se hace porque a mí me tinca, a mí se me ocurrió. Todo está basado en el consejo de Dios. Se ha orado por tiempo a veces. Y cuando Dios da la respuesta y dice, ahora, ahí nuestros pastores dan el paso. Dieron el paso con los colegios, con el orfanato en Haití, con el hogar de ancianos y con todas las iglesias que se han abierto. Y viene más. La existencia de la iglesia es un hecho sobrenatural. Todos los que creemos en Jesucristo para salvación nos reunimos en torno a su palabra, como estamos ahora. Y esto es sobrenatural, esto es un milagro. Esto es un milagro. Porque no es natural que personas con diferentes realidades cada uno, estemos todos en torno a una persona que no vemos, pero sí creemos en Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo sobrenatural que es la iglesia? Y todo el mover de nuestra vida puede estar dado por la oración de fe que hay en cada uno de nosotros. Oración de fe. Eso es lo que el Señor nos llama. Si cultivamos una vida de oración, de fe sólida en Jesucristo, estaremos en la perfecta voluntad de Dios. Y iglesia amada, ¿desean ustedes tener una vida victoriosa en Cristo Jesús? Todos queremos una vida. Amén. Entonces, cultivemos nuestra fe y activemos la oración. Esa oración de fe que cambia. Vamos a ir a la última diapositiva. Si puedes ponerla ahí. Estas son las 3 instancias que tenemos para orar en la semana. Martes vamos a orar por los últimos tiempos en la noche a las 20. Miércoles vamos a orar por la iglesia perseguida, porque hay hermanos ahora en estos momentos que están
están siendo perseguidos por su fe en Jesucristo. Y eso vamos a orar el miércoles a las 6:30 de la mañana. Todo esto es online. El viernes vamos a ver principios de oración. Principios para orar. A las 6:30 se va a mandar el link, mi amado. Todos llamados a ser parte. Todos llamados a ser parte de estos tiempos de oración. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando por la congregación antes de la alabanza. Van a venir los chicos también. Van a venir ahora para que estemos todos juntos acá.